So we're pressing on in Mark. Sí, avanzando en Marcos. Now we reach chapter 8. Ahora estamos en el capítulo 8 que vamos a leer. So if you all find that in your Bibles, Así que si todos vosotros encontráis este capítulo en vuestras Biblias, and in a few minutes we'll read the text. y en algunos minutos leeremos el texto. But first of all, I just want to recap over the series for a minute or two. Sí, pero antes de nada quisiera hacer un resumen de las series que hemos tratado. We need to be excited about this gospel. Debemos estar excitados con este evangelio, Just like the disciples originally were. como los discípulos lo estaban originalmente. Hang on. But we will see from this passage Pero veremos de este pasaje there could be a little bit of lukewarmness that has crept in amongst their hearts. que había como algo que entró en sus corazones, que era algo así distractivo. And just like we've been learning through the whole series so far, Y así como hemos estado leyendo a través de toda la serie, we need to also become more excited about the gospel. debemos estar más excitados con este evangelio. So even though Tim Keller is doing a great teaching on the word, Aun cuando Tim Keller está haciendo una gran enseñanza con esta serie, it's very relevant to each one of us. es muy relevante para cada uno de nosotros. I think we can see that every episode Así que podemos ver que cada episodio has presented some challenges to each one of us. nos ha presentado algunos desafíos para cada uno de nosotros. And so it should. Y debería ser así. That is the point of preaching. Ese es el punto en la predicación. Mark, sorry. El propósito de la predicación. Now, Mark has said already several times, Ahora Marcos ha dicho ya en varias ocasiones and Jesus healed many, que Jesús sanó a muchos and he delivered many people from demons. y que liberó a muchas personas de demonios. We don't know every single instance, No conocemos cada detalle de esos acontecimientos, but let's just go back pero vayamos atrás and take stock of what he did. y tomemos nota de lo que él hizo. According to Mark, De acuerdo a Marcos, the first healing he did la primera sanidad que hizo was on the Apostle Peter's mother-in-law. fue a la suegra de Pedro. And then he healed a paralytic man, También sanó a un paralítico, a man who couldn't walk. un hombre que no podía caminar. He also said to one person, También le dijo a una persona your sins are forgiven. que tus pecados te han sido perdonados. So he didn't only do amazing miracles, No tan solo hizo milagros asombrosos, but he also brought some radical new teaching. sino que trajo también enseñanzas radicales. He healed a man with a withered hand Sanó a un hombre que tenía la mano seca on the Sabbath, en un sábado and in the synagogue, y en la sinagoga, causing a big controversy. que causó una gran controversia, In the Old Testament law, he shouldn't have been allowed to do that. porque en la ley del Antiguo Testamento no le sería permitido hacer eso. And then recently we saw Y recientemente hemos visto that he moved outside Israel que se salió fuera de Israel to set free a woman's daughter para liberar a la hija de una mujer from Tyre, en Tiro, which was in Syro-Phoenicia. lo que se encontraba en el sur de Fenicia. Even speaking to her wasn't allowed. Aún incluso hablar con ella no le era permitido. Now for us, this is all familiar because we've read the scriptures. Para nosotros todo esto es muy familiar porque hemos leído las Escrituras.
But this stuff then had never been done before, Pero estas cosas no se habían hecho nunca antes. at least and got away with it. Por lo menos si saliese uno con la suya, después de haberlas hecho. Sorry. Okay. And I go as far as to say Y yo voy adelante a decir this sort of activity que estas clases de actividades was actually considered to be sin, estaban consideradas como pecados, and yet Jesus just walks in boldly and does it. y Jesús aún así la hizo con valor. So we can see Así que podemos ver that the Jesus that many people worship, que el Jesús que muchas personas adoran, he is so sweet and so kind and so gentle que es tan dulce, tan amable, tan gentil and so inoffensive, y inofensivo, is not the same as this Jesus that Mark is reporting. no es el mismo que este Jesús del cual Marcos habla. And then just moving on a little bit more recently, Y moviéndonos a un poco más reciente, we saw that he calmed a storm, vimos como él calmó la tempestad, then he walked on the water, que andó sobre las aguas and he feeds all the 5,000 y alimentó a 5.000 personas, who we have often thought que siempre hemos pensado were just a group of nice family people out for a picnic, que eran como un pequeño grupo de amigos haciendo un picnic, but were actually zealots pero eran realmente celotes, who were expecting Jesus to train them for war. que estaban esperando que Jesús los adiestrara para la guerra, To destroy these Romans. para destruir a esos romanos. Instead, Jesus feeds them. Y en vez de eso Jesús los alimentó, Talk about coming in the opposite spirit. que vino en un espíritu diferente. But this is the nature of our Lord Jesus. Pero esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesús. John says in his gospel, Ahora, Juan dice en su Evangelio, if I wrote down all the miracles that Jesus did, si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, there wouldn't be enough books in the whole world to contain no it. habrían suficientes libros en el mundo para contenerlos. But this is probably figurative, Pero probablemente es figurativamente. so these little reports from Mark, Así que estos informes de Marcos, they're actually like a few little snapshots of what Jesus did. que son como pequeños pequeños ilustraciones de lo que Jesús hizo, Like a trailer for a movie. eran como unos trailers, ¿no? En las películas, ¿no? Eran como las cosas, estos ejemplos que hizo, que nos marca Marcos. But now, as we now come into chapter 8, Pero ahora viniendo al capítulo 8, we're coming close to halfway through Mark's Gospel, que ya estamos entrando a mitad de camino en el Evangelio de Marcos, and as we get closer to Jesus' death and resurrection, y cuando nos acercamos cerca de la crucifixión y la resurrección de Cristo, things will become a bit more intense, las cosas se van a intensificar un poco más, because he has to do what the Father has called him to do, porque él tenía que hacer lo que el Padre le mandó que hiciera, and the religious leaders y los líderes religiosos are becoming more determined to get rid of him. ya se han determinado a acabar con él. Okay, so let's read the scripture. Así que vamos a leer las Escrituras. It's Mark 8, En Marcos 8, verse 1 to 21. versículos del 1 al 21. Gelis, would you read it in Spanish? Yes. And we'll just read it in our... Okay. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas,
se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Okay. Now we see from most of the wonderful deeds that Jesus did, Así que vemos de todas esas grandes, maravillosas obras que hizo Jesús, he moved out of love and compassion most of que, the time. él se movió siempre en amor y compasión la mayor parte del tiempo. Because we must remember the Father sent him to preach the gospel. Porque debemos recordar que el Padre lo mandó para anunciar el Evangelio And healing the sick, etc. y sanar a los enfermos y etcétera. But those were really things Jesus did because of the compassion in his heart. Pero estas cosas Jesús las hizo realmente por la compasión que tenía en su corazón, It reveals something beautiful about Jesus, I think. que nos revela algo hermoso acerca de Jesús. It says in the gospel, he turned his face like flint towards Jerusalem. Dice que dice el Evangelio que él puso su cara como un pedernal hacia Jerusalén, Really defining that he was going to do exactly what the Father told him to do. definiendo así lo que el Padre le mandó que hiciera, And not be distracted by what the people wanted. y no ser distraído por las demandas de las personas. And yet with this love and compassion in his heart, Pero aún así, con ese amor y compasión en su corazón, he still found the time to set them aside and heal them and deliver them. sí, todavía encontró el tiempo para sanarlos y liberarlos. But apart from this love and compassion in his heart, Pero aparte de ese amor y esa compasión en su corazón, there's a deeper meaning. hay un significado más profundo. Most of us New Testament Christians understand Todos nosotros que somos cristianos del Nuevo Testamento entendemos when he speaks of opening blind eyes, que cuando se habla de abrir los ojos a los ciegos, he's talking more than just about our physical vision. está hablando más del aspecto físico, But he wants us to notice the kingdom around us. sino que quiere que nos demos cuenta del reino espiritual que se encuentra a nuestro alrededor. The same with opening deaf ears. También se aplica a los oídos sordos And cleansing lepers. y de limpiar a los leprosos.
it talks about spiritual cleaning. Eso nos habla de limpieza espiritual. And in John's Gospel, even raising Lazarus from the dead. Y en el Evangelio de Juan, aún resucitando a Lázaro, Points us toward his own death and resurrection. nos apunta hacia su propia muerte y resurrección. Let's just take note of that here. Tomemos nota de eso aquí. So, what is the deeper meaning in the passage today? Ahora, ¿cuál es el significado más profundo en este pasaje de hoy? I don't know if you think like I do, Yo no sé si tú piensas como yo, but when I've read the Gospels, pero yo cuando leo los evangelios, when we get to the feeding of the 4,000, cuando llegamos a la alimentación de los 4.000, you might wonder, why is it in there? quizás te podrías preguntar por qué se encuentra este milagro ahí, He's already fed 5,000, si ya ha alimentado 5.000 an even greater act. y ha hecho incluso actos mayores. Why bring in another report of the same miracle? ¿Por qué anunciar de nuevo el mismo milagro? Because we're being taught something just by that. Porque se nos dice algo acerca de ello. Two reasons. Dos razones. Firstly, the feeding of the 5,000, En primer lugar, la alimentación de los 5.000, like we said, was feeding people who were Jewish, como he dicho, era alimentar a personas que eran judías, more essentially zealots, freedom fighters, que eran esencialmente celotes, que querían luchar who really por la meant, libertad, who really meant business with the Word of God. que realmente querían hacer realidad la palabra de Dios. But now we are in the region of the Decapolis, Pero ahora nos encontramos en la región de Decápolis, which is outside of Israel. la cual se encuentra fuera de Israel, He's in non-Jewish territory. y, en un territorio que no es judío. Feeding the 5,000, Alimentar a los 5.000, I said he was feeding these radical people, que como he dicho estaba alimentando a estas personas radicales, and I sometimes wonder, if you look at the reports of Jesus' ministry to Israel, sí, a veces me pregunto, mirando los informes de cómo ministró Jesús a Israel, apart from the few chosen people, aparte de esas pocas personas elegidas, he seems to push most people away from him. parece como si él quisiera alejar a muchas personas de él. Nobody really seems to benefit long term from those things. Nadie parecía que se iba a beneficiar a largo plazo de él. But the thing we notice from this, Pero la cosa que notamos de esto, the 4,000, los 4.000 they're not Jewish. no son judíos They are so excited about what Jesus is saying to them. y están tan entusiasmados con lo que Jesús les está hablando. Jesus is actually making a statement, Y de hecho Jesús hizo una declaración showing his disciples, mostrando a sus discípulos I can feed non-Jewish people too. que yo puedo alimentar a no judíos también. So that's the first lesson for us. Así que esa es la primera lección para nosotros And for them, y para ellos. his kingdom is not exclusively for the Jews, it's for everyone. Porque su reino no es exclusivamente para los judíos, sino para todos. It also brings conviction to us about how we love people of other races. Y eso también nos trae convicción de cómo se puede amar a personas de otras razas And other beliefs. y de otras creencias. Do we love dirty people we see in the street? Amamos a las personas haraposas, sucias que están en las calles, vagabundos. vagabundos, eso. Or people who seem to be of a lower culture? O personas que nosotros consideramos de una cultura inferior. Jesus was breaking down all those cultural laws. Jesús estaba rompiendo con todas esas leyes culturales. That is a challenge for us, Y eso también es un desafío para nosotros. and it should be.
y debería serlo. I remember some years ago in Liverpool, Simon and I, Yo recuerdo algunos años atrás en Liverpool, donde Simone y yo used to do a little ministry to the homeless. teníamos un pequeño ministerio a los que estaban sin techo, In Toxteth. en Tospe, que es donde yo estuve. And we found this hospital, Y encontramos ese hospital which was full of alcoholics and drug addicts. y donde estaba lleno de alcohólicos y drogadictos. And Simon, Y Simone, who has a heart more like Jesus than I do, que tiene su corazón es más parecido al de Jesús que el mío, she said, let's go in and feed them. ella dijo, entremos y alimentémoslo. And we did it for 5 years. Y lo hicimos durante 5 años. Once a week, was it 5 years? Once a week for 5 years. Lo hicimos un día a la semana durante 5 años. And it took me 3 months Y me tomó a mí 3 meses to go in there and feel safe. de entrar allí y sentirme seguro. And we found out Y descubrimos that even though they have many big problems, que aun cuando tenían muchos problemas, they have lovely hearts. tenían corazones que amaban. They're clever people. Eran personas inteligentes. They just went astray. Simplemente que se desviaron. It was a big lesson for me. Y esa fue para mí una gran lección. And I can recommend that we all try and do something like that sometime. Y yo podría recomendaros que alguna vez hiciéramos algo por el estilo. So getting back to Jesus, Así que volviendo a Jesús, he came, excuse me, a minute, please. He came for everyone. Él vino para cada uno de nosotros. Even the unholy sinners. Aún para los pecadores que no eran santos. It was really for whoever was hungry for Jesus. Era para todo aquel que tuviera hambre de Jesús. They will be fed. Ellos serían alimentados. Now in this episode here today, Ahora, en este episodio aquí hoy, once again he was going across cultures. él una vez más trascendió sobre las culturas And offending the Pharisees, y ofendiendo a los fariseos, who probably because of this probablemente por causa de esto. were now preparing to have him put to death and get rid of him. Y ahora ellos ya planificaron de matarlo y llevarlo a la muerte. But it says that Jesus had compassion in his heart for these people. Pero se nos dice que Jesús tenía compasión por la gente. Now the second lesson that we can learn in this, Ahora, la segunda lección que podemos aprender de aquí, Jesus asks the disciples, Jesús, what are we going to do for them? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? But not long ago, he just fed 5,000 people. Pero no hace mucho tiempo ellos presenciaron que Jesús alimentó a 5.000. And here the disciples don't seem to know what to do. Y aquí vemos que los discípulos no sabían qué hacer. But surely they must know. They've seen Jesus. Didn't they recognize the situation? Sí, deberían saberlo porque ya habían visto a Jesús actuar y ellos deberían haber reconocido esa situación. And here's another reason for the miracle. Y aquí se encuentra otra razón para el milagro, Jesus was giving them an opportunity que Jesús les está dando a los discípulos la oportunidad to exercise their faith again de ejercitar su fe de nuevo, for this repeat performance. para hacer de nuevo este acto. Because he obviously realized Porque obviamente se dieron cuenta that at this stage their faith was not as strong as it had been. que su fe en este momento no era tan fuerte como debería serlo. Now I'm speaking to us old people here. Ahora yo estoy hablando aquí a old people. Us old people, retired people. Estoy hablando, ¿no? Estoy hablando aquí a personas que son jubiladas. This same situation for the disciples, is that not a bit familiar for us? Esta situación para los discípulos quizás no sea tan familiar para nosotros. When I was younger, Cuando yo era joven, and Simon,
y Simón también. We've been to meetings where there were miracles, where there was healing. Estuvimos en reuniones donde se manifestaban sanidades y milagros We saw many wonderful things happen. y presenciamos muchas cosas maravillosas que ocurrían And sometimes in the morning when I'm shaving, y muchas veces por la mañana cuando me afeitaba I ask myself, yo me preguntaba, do you still trust God for those things now? me preguntaba a mí mismo, ¿todavía confío en estas cosas ahora? I think it's vital that we should. I'm being very controversial here. Y yo creo que, siendo controversial, yo creo que deberíamos, esto es algo vital que deberíamos creer o esperar estas cosas. And I'm not talking necessarily about signs and wonders or crazy things. Y no estoy hablando necesariamente de señales y prodigios extraños y raros, Although that is fine too. aunque podrían algunos de ellos estar bien. I'm really looking to see Yo lo que realmente quiero ver if we actually have enough faith es si tenemos suficiente fe to believe that Jesus is going to see us right through our walk with him to the end. que de creer. Could you repeat that sentence, please? De creer. Say it again, Lord. Do we believe? Do we actually have enough faith Tenemos la suficiente fe to believe para creer that Jesus is going to continue helping us through this life que Jesús va a continuar ayudándonos a través de esta vida and until he returns, hasta que Él regrese, overcoming all the things that he does, superando todas las cosas que puedan venir o que Él hace. which are actually miracles in themselves. Que lo que Él hace realmente todas son milagros en sí mismo. For Simon and I, these last 3 years in Spain Para Simón y para mí, estos 3 años en España has done exactly this for us. ha hecho esto por nosotros. God has done so much just to keep us moving forward. Dios ha hecho tanto en nosotros para hacer que podamos seguir avanzando. And the more you have to trust him to hold on, Y cuanto más tienes que confiar en Él para ir adelante, the greater things he will do. las cosas más grandes Él hará. He is definitely able to do it, Él definitivamente es capaz de hacerlo, but is our faith strong enough to believe? pero ¿es nuestra fe lo suficientemente fuerte para creerla? That's what he's saying to the disciples in this episode. Esto es lo que le estaba diciendo a los discípulos en este episodio. So we see that they're possibly looking a little bit gloomy, Así que viendo como aparentemente triste o melancólico, cualquier gloomy, sad. Triste, sí. But these are the very people that turned the world upside down. Pero sin embargo estos discípulos, mirando a estos discípulos que parece una situación triste, pero fueron los discípulos que pusieron el mundo patas arriba. So what I'm saying is, even if we're feeling like we're lacking faith, Y con esto lo que estoy diciendo es que aun cuando nosotros nos sintamos que nos falta la fe, press back into God, podemos regresar a Dios and he can revive that faith. y Él puede reavivar esa fe en nosotros. And we too can turn the world upside down. Y también nosotros podríamos poner el mundo patas arriba. It just requires 2 things. Solamente requiere 2 cosas. That horrible word, repent. Esa palabra horrible, arrepentimiento, Change. cambiar And start to move in faith again. y comenzar a movernos en fe otra vez. There's 2 more things that we're seeing from this. Hay 2 cosas más que vemos de este capítulo. He's showing us how to love people, Él nos muestra cómo amar a las personas and also he's teaching us to recognize the sort of people he calls into ministry.
y también nos llama a darnos cuenta de la clase de personas que Él está ministrando. There's no formula to guessing who he would pick. No hay ninguna fórmula para adivinar qué es lo que iba a hacer, But the nice, clean, educated, godly young man pero aquellos guapos, jóvenes, educados, might not be the sort of person he's looking for. quizás no eran el tipo de personas que Él buscaba. If we take a look at Peter, the apostle's life, Si miramos un poco a Pedro y a su vida, you'd never think God would pick him. nunca pensarías que Dios lo escogiera a él. He was a ruffian. What's a ruffian? Sí, era un rufián, But he led the 12. pero sin embargo él fue un líder, él guió a los 12. Anyway, I must move on. Bueno, voy a seguir adelante, no me voy a desviar. I'm getting distracted by my thoughts a little bit. Yo me estoy distrayendo con mis pensamientos. What actually is a Gentile? ¿Qué es realmente un gentil? Apart from being from outside of Israel, Aparte de ser alguien que no pertenece a Israel, the Jews used to think of them as second-rate human beings. los judíos pensaban de ellos como una raza inferior, de segunda clase, They actually lacked moral value. y que les faltaban valores morales. They were unrighteous and unholy. Eran injustos y no eran santos. Now, with the 4,000, these are the people that Jesus is looking at. Ahora, mirando a estos 4.000 que alimentó, son las clases de personas que está buscando Jesús. I wonder what Peter and the 12 were thinking. Yo me pregunto qué es lo que estaría pensando Pedro y los 12. They didn't even have any knowledge of the coming Messiah. No, ni siquiera tenían un conocimiento del Mesías venidero. And this is my favorite discovery in this chapter. Y este es mi descubrimiento favorito de este capítulo. In spite of not looking for a Messiah, A pesar de no estar buscando a un Mesías, maybe they didn't even know a Messiah would exist, ni siquiera quizás sabrían que existía un Mesías, but they followed him. pero le siguieron. Why? ¿Por qué? Because he was irresistible. Porque era irresistible. They caught a hold of this thing in Jesus' heart, this passion. Wonderful. Sorry, I have got distracted. No problem. They caught a hold of this passion in Jesus' heart. Ellos fueron cogidos con esa pasión de Jesús en sus corazones. And they had followed him for 3 days. Y lo habían seguido durante 3 días. He fed them Y Jesús los alimentó just to let them know para hacerles saber that if they meet Jesus, que si se encontraban con Jesús, they would lack nothing. no les Wonderful. faltaría nada. That's something he promises us too. Yes. Y eso es algo que Él nos prometió a nosotros también. And I believe that their hunger for Jesus Y yo creo que ese hambre por Jesús was greater than their hunger for bread. era más grande que ese hambre por el pan. But we look at the Pharisees Pero vemos a los fariseos who knew everything. que ellos conocían todo. They had it written in the Bible, in their Torah. Sí, lo tenían escrito en la Biblia, en la Torá. There was pretty much nothing Jesus did which wasn't prophesied there. No había nada que Jesús no profetizara que se encontrara allí. And they missed him. Y sin embargo ellos no fallaron en encontrar lo que Jesús profetizó y se encontraba allí. That is so sad. Eso es tan triste. Sorry, I feel a bit emotional about that. So as Jesus is walking around, Así que como Jesús está caminando entre ellos, because he created each one of us, y porque Él ha creado a cada uno de nosotros, he knows what's in each one of us. Él sabe, conoce lo que hay en cada uno de nosotros. In fact, he knows more about what's in us than we know.
De hecho, Él sabe más de lo que hay en nosotros que nosotros mismos. The day the Lord called me, El día que el Señor me llamó, if someone had asked me 10 minutes before, si alguien me hubiera preguntado 10 minutos antes, do you think you'd ever follow Jesus? ¿crees tú que alguna vez seguirás a Jesús? I probably would have said, I don't think so. Yo probablemente hubiera dicho, no creo, no pienso. But God knew what was in here. Pero Dios sabía lo que había en mi interior. And when he called, Y cuando Él llamó, it wasn't the message, no fue tan solo el mensaje, it was him. era Él. It was what was in this God's heart. Eso es lo que había en el corazón de este Dios. Instantly I turned round. Yo realmente le di la espalda. I want that now. I think I made the point. You incidentally You wanted what Jesus was offering. Yes, what? you wanted. Yes. Yeah. Sí, pero que realmente yo es que lo he interpretado mal. Que yo quería lo que Jesús me ofrecía, que no le di la espalda. So we have. I'm sure you've all heard this little illustration. Seguramente habéis escuchado esta pequeña ilustración, We have this little vacuum, the shape inside us, que tenemos como un pequeño vacío en nuestro interior which has to be filled. que debe ser llenado, But unfortunately, pero desafortunadamente, until we know Jesus, hasta que no conocemos a Jesús, we want to try and fill it with every other thing. hemos intentado llenarlo con cualquier otra cosa, But it won't fit. pero eso no saciará. So we try this and we try that and we try that. Así que intentamos con esto, intentamos con aquello, con lo otro, But it's only Jesus, the person Jesus, that fits it. pero tan solo es Jesús, la persona de Jesús, que puede llenar ese vacío. I think I'd say Yo creo que he dicho, not even his teaching, no, aún ni siquiera sus enseñanzas, because many unbelievers like his teaching. porque muchas personas que no creen o que no son creyentes les gustan sus enseñanzas, But the thing that fits that gap is him. pero la cosa que realmente llena ese hueco es Él mismo. Wonderful. So let's use this challenge today Así que usemos este desafío hoy to get fired up for Jesus again. para encender nuestro fuego otra vez por Jesús. Because even in the churches, Porque aún en las iglesias, with our modern trends and advanced education, con nuestra avanzada educación, Jesus can get pushed out of the main focus. quizás podríamos quitar a Jesús del foco principal. And anything that does that, Y cualquier cosa que haga eso, we have to get rid of it. tenemos que librarnos de ella. Those things are not wrong, Estas cosas no están equivocadas totalmente, they just have to bow the knee to Jesus. tan solo tienen que también inclinar sus rodillas ante Jesús. And so we need to come back to our first love. Así que debemos así regresar a nuestro primer amor And bring Jesus back into the center. y traer de nuevo a Jesús al centro. In verse 8 of this passage, En el versículo 8 de este pasaje, it says, He fed everyone. él dice que alimentó a todos, They even had second helpings. incluso tenían segundo plato, It just shows you that Jesus gives us more than enough. y lo que nos muestra es que Jesús nos da más que suficiente. Wonderful. So now, just the next passage, I'll be quite brief with the last bit. Así que en el siguiente pasaje, quiero ser breve, We get another glimpse of these Pharisees. tenemos otra pequeña visión de estos fariseos. They were quite good at putting on a show. Eran buenos haciendo espectáculo,
and appearing to be interested in Jesus, y que aparentaban estar interesados en Jesús, but they really just wanted to test him, pero tan solo querían probarle, and Jesus knew that they weren't genuine, y Jesús se daba cuenta de que no eran genuinos, and they asked for a sign from heaven, y siempre pedían señal del cielo, a miraculous thing. algo milagroso. Now we might think that's not a bad thing to ask for, Quizás nosotros podríamos pensar que eso no está mal pedirlo, but Jesus refused to give it to them. pero Jesús rechazó darles esa señal. Now, why would he do that? ¿Por qué haría él eso? Because that's not like us. Porque no es como nosotros. We would love to advertise great things like that. A nosotros quizás nos encantaría hacer publicidad de cosas como esas. The reason for Jesus saying no La razón por la cual Jesús dijo que no is because they had seen so many miraculous signs. es porque habían visto tantas señales milagrosas. They witnessed all the things he did in the synagogue on the Sunday, Ellos fueron testigos de todas las cosas que hizo en la sinagoga el domingo and they judged him, y le juzgaron but they still didn't believe. y todavía no creían. So no sign from heaven will convince them. Así que ninguna señal del cielo les iba a convencer. The only thing they lacked was faith. Lo único que le faltaba era la fe. Right, now the last scene. Ahora la última escena. We move on to the boat. Nos vamos hacia el bote, el barco, It's where he warns them of the yeast of the Pharisees. a donde él les anuncia y le advierte acerca de la levadura de los fariseos. Now, yeast is actually a fungus. Ahora, la levadura realmente es un hongo And it multiplies itself. que se multiplica a sí mismo. And in the bread, the yeast takes on the appearance of bread. ¿Sí? El hongo toma la apariencia de pan. Now, Jesus is saying, watch out for that fungus. Y lo que Jesús les advierte es tener cuidado con esa levadura, Because you can end up like them. porque podéis acabar como ellos, It grows, it spreads. porque crece y se extiende. That's if you continue in your unbelief. Sí, y eso hará si continuáis en vuestra incredulidad. We can put people in many different categories. Podemos poner a las personas en muchas categorías diferentes, But when the Lord comes back, there's only two types of people. pero cuando el Señor viene solamente habrán dos categorías de personas And they will be distinguished by faith and unbelief. y serán distinguidas por su fe o por su incredulidad. So if you see Jesus' warning here to them, Así que si vemos estas advertencias que Jesús hace a ellos, watch out for the fungus, que tener cuidado con la levadura, or you might slip into unbelief. o podéis desviar hacia la incredulidad. A very big warning for these very close friends of his and, Yeah. and us. Y es una seria advertencia para sus íntimos amigos y para nosotros. The disciples still didn't get it. Los discípulos todavía no se enteraban de lo que le estaba diciendo Jesús. They were saying, it's because we've got no bread. Y decían, pero ¿por qué dice eso? ¿Porque no hemos traído pan? Poor Jesus. Pobre Jesús. He reminds them of the two occasions where he multiplied the loaves and the fishes. Él nos hace recordar en dos ocasiones cómo multiplicó los panes y los peces, Because he is the bread of life. porque Él es el pan de vida. Amen. That's right. Amén. Ya he terminado. Thank you. Thank you. Amén.